Pues muy buenas. Hoy quería hablar un poco, me he puesto un poco en la situación de rollo regreso al futuro, pero al revés, regreso al pasado, ¿no? Este tipo de ideas que a veces pensamos cuando ya tenemos cierta edad y decimos, joder, si yo pudiera volver atrás con lo que sé ahora, ¿qué cambiaría, no? ¿Qué cosas hubiera cambiado en mi vida, en mi carrera profesional, que me ayudasen o me hubieran dado una orientación mejor? Así que en este caso os voy a contar un poco cuáles serían las cosas que hubiera cambiado yo si pudiera volver al pasado, al búho principiante y nada, espero que os ayuden para todos aquellos que estéis empezando o todos aquellos que ya llevéis un tiempo pero que a lo mejor sepáis de qué estoy hablando para reflexionar. La primera cosa que cambiaría es sobre todo el centrarme en aprender todos los estilos, todas las técnicas y luego ya, con el paso del tiempo, especializarme. Esto es un problema que veo ahora muchísimo en la gente joven, en la gente que está empezando, el tema de que ya tienen en la cabeza el tema de especializarse. Y sí, es verdad, especializarte viene muy bien focalizarte en un estilo y definir tu propio estilo y trabajar de ello. El problema es que para primero especializarte deberías de conocer las técnicas y controlarlas, dominarlas. Yo soy de las personas que opina que no te puedes especializar llevando 2 años tatuando, 4 años tatuando, si no tienes una buena técnica y no dominas lo básico del tatuaje. Es que no te puedes especializar porque lo básico ni siquiera se te da bien. Entonces, en este caso, la verdad que mi consejo sería ese, centrarme más bien en aprender todos los estilos, todas las técnicas y una vez que las dominemos, pues ya decidir qué es lo que nos gusta, qué cosas son las que preferimos trabajar más e incluso pues eso, si la cartera de clientes que tenemos nos lo permite y nos apetece, pues una vez que dominemos las bases, pues especializarnos si nos apetece. El siguiente, y que es más importante, sobre todo para aquellos indecisos o aquellos que me escribís diciendo, oye, tengo tal edad, es tarde para empezar. Haz lo que te haga feliz sin importar el qué. Esa sería otro de mis consejos o de las cosas que cambiaría, ya que yo también estuve en una situación en la que perdí bastante tiempo hasta que me decidí a dar el salto. Vida tenemos nada más que una, no hay vuelta atrás y después no sabemos lo que nos espera, pero vida no hay más que una. Y muchas veces por miedo o la incertidumbre que nos crea el saber lo que nos deparará el futuro, si damos ese salto, pues no lo damos y realmente no hacemos lo que nos hace felices. He conocido mucha gente, ya no en el tatuaje, esto se puede aplicar a cualquier trabajo, que prefieren lo malo conocido que lo bueno por conocer, que tienen tanto miedo a saltar al vacío sin red, que realmente viven en trabajos infelices, que les dan estabilidad, eso sí, les dan tranquilidad, pero que al final todos los días se levantan contando los días que les falta para las vacaciones y viven constantemente infeliz. Yo puedo decir a día de hoy, gane más, gane menos, tenga más clientes, tenga menos, más estrés, menos estrés, más inestabilidad, menos inestabilidad. Puedo decir que soy feliz. Yo soy feliz con lo que hago. Yo jamás cuento los días para las vacaciones. Al contrario, cuando estoy de vacaciones, aunque me lo pase bien, echo de menos tatuar. Cuento los días de vacaciones para volver a coger una máquina. Para mí, el dibujar, el diseñar un tatuaje, el plasmarlo en la piel me hace muy, muy feliz. Entonces, yo si tuviera que cambiar algo sería el vencer ese miedo a dar el salto y que realmente os arriesguéis. Es que la vida está para arriesgarse porque, como digo, solo hay una oportunidad. Y lo que muchas veces no nos atrevemos a hacer cuando seamos ya mayores, seamos demasiado mayores para poder cambiarlo, es lo que va a hacer que nos arrepintamos, el haber no dado el salto, el haber tenido demasiado miedo para hacerlo, ya sea en el tatuaje o en lo que trabajes. Intenta hacer lo que te haga feliz. Tanto en el trabajo como en tu vida cotidiana, intenta buscar la felicidad en las cosas que realmente te la dan.
porque es muy importante vivir siempre infeliz, levantándote sin ganas para trabajar, para hacer esto, para hacer lo otro, que todo es una obligación, al fin y al cabo, pero todo eso te resta mucha energía mental. Entonces, al final, siempre vas arrastrando los pies. Mientras que si eres feliz con lo que haces, incluso los días que no te apetece, porque esos días los tenemos todos, pero incluso los días que estás más vago o que tienes un trabajo que no te apetece hacer ese día o tienes tareas rutinarias que no quieres hacer, incluso así, si haces lo que te gusta, eres feliz y realmente vives una vida más positiva. Entonces, eso también habría que tenerlo en cuenta e intentar superar ese miedo a dar el paso al vacío. Después, tengo aquí apuntadas las cositas porque si no se me va a ir la olla. Sería valorar si necesitas ser dueño de un estudio. Todo el mundo ahora tiene en la cabeza que el paso a seguir cuando eres tatuador es abrir tu propio estudio. Y son dos cosas separadas, pero muy separadas. Abrir un estudio no es necesario para ser tatuador. Abrir un estudio es si quieres ser empresario. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Cuando tú quieres convertirte en empresario es cuando realmente te debes de plantear si quieres abrir tu propio estudio. Hay un sinfín de artistas de renombre que les va muy bien, que son muy felices, que tienen menos responsabilidades y preocupaciones y tienen su cabina alquilada en un estudio o hacen guest o viven de estudio en estudio de forma freelance. Abrir un estudio es sobre todo valorar si quieres esa responsabilidad como empresario. Y no es una responsabilidad fácil. Os lo dice uno que abrió su propio estudio y que se dio de cara contra un muro de realidad. Porque yo pensaba que esto desde fuera iba a ser muy fácil. Que yo iba a abrir mi estudio, iba a seguir tatuando, encima iba a conseguir más clientes por la calle, por tener un negocio, que todo iba a ser fresas y nata y que iba a ser todo sencillo y rodado. Y no es así. Cuando abres un negocio, cualquier tipo de negocio, te cargas en las espaldas con un montón de responsabilidades, con unas responsabilidades muy grandes y con un montón de preocupaciones que antes no tenías, sobre todo económicas. Y llegas a casa y le sigues dando vueltas a la cabeza y el estrés se incrementa. Tu vida no es que vaya peor, pero sí es verdad que se vuelve más complicada. Tanto si tienes un estudio exitoso como un estudio más normalito, da lo mismo. Entonces, mi consejo, si hubiera vuelto atrás, es valorar realmente si hubiera necesitado o querido convertirme en empresario para seguir tatuando. O si a lo mejor lo tendría que haber hecho mucho más adelante y haber disfrutado unos años más de ser tatuador freelance, sin preocupaciones, sin responsabilidades, ganando más dinero y sobre todo disfrutando de la vida sin tener que estar atado a un punto fijo, que es lo que pasa con los estudios. Luego, el siguiente punto sería: cuidado con quién confías porque no todo el mundo merece una oportunidad. Todo el mundo realmente queremos lo mismo, queremos tatuar, queremos dedicarnos a esto, pero sí es cierto que hay personas que son conflictivas, que son problemáticas o que no se toman demasiado en serio la profesión. Entonces hay que tener un poco de cuidado a quién metes en tu casa cuando estás en un estudio o con quién te relacionas, porque sí es verdad que el mundo del tatuaje es un gremio muy egocéntrico, muy tóxico, ya hablaré de esto en otro vídeo, y puedes tener muchas decepciones en el camino. Sí es verdad que mi problemática ha sido a lo mejor no aprender a dejar ir a la gente. Es decir, mi mayor problema es la confianza. Confío quizás en la gente demasiado rápido y le extiendo la mano y se cogen el brazo. Y por eso me ha generado muchos problemas. Problemas en cuanto a decepciones, en cuanto a artistas que no han cumplido de forma profesional, artistas que te han traicionado por la espalda, artistas que te han robado material, en definitiva, o clientes incluso. Artistas que realmente no merecían ni el nombre de artista ni merecían tener una oportunidad.
Entonces, en este tipo de casos, si estáis buscando artistas para vuestro estudio o para montar un grupo, tenéis que tener cuidado, y ese sería el consejo que yo me daría a mi yo del pasado. Ten cuidado de quién te fías, valora muy bien cómo es esa persona y sobre todo no te fíes ni de tu propia sombra, porque en este mundillo las ambiciones de cada uno son distintas y muchas veces hay un choque de trenes entre las ambiciones y los pensamientos o los principios de una persona con otra. Y esto genera mucho malestar. Yo lo he vivido en estudios grandes que tienen a lo mejor 10, 12 cabinas y tienen un montón de artistas, a lo mejor tienen 15 artistas. Siempre hay roce, siempre hay envidia, siempre hay problemas personales unos con otros. Y esto al final genera una negatividad muy grande. Al igual que también he tenido experiencias con gente que tenía potencial, o eso pensaba yo, y estaban empezando y eran gente más principiante, y aunque parecían en principio que eran serios en su trabajo y que querían ser profesionales, luego resultó que eran gente muy dejada, muy vaga, muy deshonesta o sobre todo muy desagradecida. Entonces, pues claro, yo en este sentido os diría que tengáis mucho cuidado con quién metéis en vuestra casa, porque no todo el mundo merece una oportunidad y no todo el mundo es de fiar. Otro punto importantísimo y que yo, por ser autodidacta, por no haber recibido ayuda en su momento, en sus inicios, cometí este error muchísimo y siempre lo recomiendo, es que rechaces tatus que no vas a poder hacer bien. Que rechaces tatuajes por encima de tus posibilidades. Esto cuesta muchísimo. Tenéis un vídeo sobre la importancia de decir no, que es otro videoblog de estos, y os recomiendo que lo veáis porque ahí hablo más extensamente. Pero es muy importante no sobrevalorar nuestras actitudes y sobre todo, aunque tengamos necesidad de clientes, aunque tengamos necesidad de dinero y nos cueste mucho, tenemos que aprender a cuándo rechazar un trabajo. ¿Por qué? Porque yo, entre mi inexperiencia, que no tenía una persona que me guiara para trabajar, yo aceptaba trabajos de todo tipo, muchas veces aceptaba el criterio del cliente por encima del mío propio, y también hice trabajos que a lo mejor estaban por encima de mis actitudes en ese momento. No me di suficiente margen de tiempo para mejorar y poder dar un buen servicio, un buen tatuaje. Al final cometí errores e hice tatuajes muy reguleros. Y es un error fatal, es un error que luego te carga por dentro porque son tatuajes que te marcan en la cabeza y que no se te van a olvidar y que siempre te van a perseguir como fantasmas de cuando la has cagado de verdad. El siguiente punto y penúltimo sería: no te satures, date tiempo libre y relájate. Hace poco hice un vídeo también sobre cómo vencer el miedo y la ansiedad, que os lo recomiendo que veáis. Pero sobre todo no te satures. Uno de mis mayores problemas es que yo me obsesiono muy fácilmente, soy muy autoexigente conmigo mismo y quiero hacer las cosas al 100%, no, al 200%. Y lo que me ha dado de experiencia estos años es que saturarte demasiado, exigirte demasiado esfuerzo, forzar la maquinaria para progresar de forma más rápida de lo que el propio ritmo natural de tu experiencia te da, al final viene muy mal. Te estresa, te frustra, te desmotiva, te crea ansiedad, incluso te afecta la creatividad, te afecta tus técnicas. Yo hubo una época que estaba súper obcecado con que tenía que mejorar muchísimo en un plazo de tiempo más corto, y eso hizo que incluso dibujara, compusiera y tatuara peor de lo que ya lo hacía. Si yo tenía un nivel A, pues forzando la maquinaria, en vez de mejorar un poquito, incluso retrocedí. Y era porque estaba obcecadísimo en dedicar todo mi esfuerzo, todo mi tiempo, toda mi salud mental a mejorar.
Sí es verdad que una pizca de obsesión, sí es verdad que una pizca de concentración en nuestro trabajo viene muy bien, pero tenéis que aprender a no saturaros, a dejar que las cosas fluyan con naturalidad, a que cada uno tenemos un ritmo de progreso y de mejoría diferente. No os comparéis con otros ni os exijáis más de lo que necesitáis. Y sobre todo, reservaos días para desconectar absolutamente del mundo del tatu. Ese sería uno de los mejores consejos que daría a mi yo del pasado. Desconecta del mundo del tatu un par de días por semana, todas las semanas. Olvídate del tatu, de ver tatus, de consumir tatus, de todo. Dedícate a otra cosa, porque al final todo eso se va acumulando y de forma negativa nos puede causar problemas tanto de salud como de creatividad, y al final no merece la pena. Me he dado cuenta que relajándome, practicando de forma más normal, más concentrada, sí, pero sin exagerar, he llegado a mejorar muchísimo más mis actitudes como artista. Si todos los días dibujo un poquito, mejoraré en el dibujo, pero si todos los días me esfuerzo a dibujar 16 horas diarias, me he dado cuenta que el dibujo al final no fluye, no he mejorado, sino que cada vez me atasco más, cada vez tengo menos creatividad, menos ganas, menos energías de hacerlo. Entonces, mi recomendación para mi yo del pasado sería ese. No te satures para querer mejorar más rápido de lo que debes. Deja fluir las cosas con naturalidad y no tengas prisa. Y sobre todo, viniendo de este punto, el último, no te culpes de los errores que cometas en tu carrera. Fallar es de humanos. Este trabajo es un trabajo artesanal. Los tatuajes no son perfectos. Los grandes tatuadores siguen haciendo piezas que tienen sus pequeñas imperfecciones, y que incluso ese tema, esas pequeñas imperfecciones les gustan, y a los que consumimos tatuajes y nos tatuamos nos gustan, porque lo bueno y lo bonito que tiene un tatuaje es que es imperfecto, es una obra hecha por un ser humano, por una persona que tiene una visión. Entonces, yo en este punto también me recomendaría a mi yo del pasado y a vosotros que no seáis tan autocríticos o autoexigentes al extremo, que no os mortifiquéis con los errores, tanto de esto como otras elecciones que hayáis hecho en la vida que os hayan podido costar errores. Yo cuando empecé en el estudio tomé decisiones de marketing, tomé decisiones de hacer ciertas cosas que fueron completos desastres, que fueron totalmente una derrota y un error enorme, pero que me sirvieron para aprender en el futuro. Y sobre todo, el problema es que me mortificaba, me culpabilizaba mucho de haber cometido esos errores, y eso me perseguía y no me dejaba realmente pensar en avanzar hacia adelante o pensar en mejores ideas, porque ya estaba con el run de los errores que había cometido. No se puede vivir así, amigos, no se puede vivir con el pasado siempre mordiéndonos detrás de la oreja. Aprended de los errores. Como dice Yoda, el error el mejor maestro es. Y es cierto, de los errores es de donde nos fortalecemos y sacamos nuestra mejor versión. No se puede aprender ni mejorar nada si no cometemos errores. Así que tenemos que ser exigentes, tenemos que ser autocríticos, pero no os mortifiquéis, no os culpabilicéis por cometer fallos, porque los vais a cometer tanto en el tatuaje como en vuestra vida. Vais a cometer elecciones que van a tener consecuencias negativas. Lo importante no es que hayamos fallado, lo importante es aprender de ese fallo para no volver a repetirlo. Como dice un refrán chino, cáete 7 veces, levántate 8. Y es muy importante este consejo que os doy, porque os va a servir muchísimo para focalizaros en mejorar, en tener una mentalidad más positiva y sobre todo no vivir en el pasado, porque si vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, al final nos perdemos el presente, que es donde deberíamos de tener la cabeza. Así que nada, hasta aquí el videoblog de hoy. Espero que os ayude como siempre, le dais al like y nos vemos otra semana. ¡Hasta luego!